Bien, vamos a hablar de la hernia discal cervical. La hernia discal cervical podemos distinguir dos tipos de hernias. Lo que se denomina hernia discal blanda, que se da en población joven y que se puede deber básicamente a traumas agudos, microtraumas repetidos, sobreesfuerzos. Paciente joven, deportista, con una actitud física importante, que se somete a sobreesfuerzos reiterados o incluso que en un momento dado se somete a un esfuerzo extra. Ese es el tipo de paciente que suele tener una hernia discal blanda y se da en ese rango de edades de edad-madurez. Segundo tipo de hernia discal cervical, lo que se denomina hernia discal dura, que es por barra artrósica. ¿Qué tipo de pacientes son? Pues pacientes de edad madura a más madura, a lo largo del tiempo, pues se va produciendo en todo nuestro organismo una artrosis generalizada. Y en el cuello, en la patología cervical, se produce una cervicoartrosis. Cuando se produce la artrosis en cualquier otro tipo de articulación, pues el paciente tiene molestias pues, al doblar la rodilla, pero no tiene una repercusión de compromiso neurológico-motor. El problema es que cuando se produce en el cuello, esas barras artrósicas van comprimiendo tanto la médula como las raíces nerviosas y eso da una serie de sintomatología, tanto en la hernia discal blanda como en la hernia discal dura, que es muy importante poder detectar. Lo de menos es el dolor. El dolor es solamente un síntoma dentro del correlato sintomatológico que acompaña a estas patologías. Déficit motor, muy importante, déficit sensitivo, y eso es para un brazo, para ambos brazos, para las piernas. Hay que pensar que los déficits neurológicos, motores y sensitivos, una vez que se establecen, son acumulativos e irreversibles. Es decir, cuando se establece un déficit neurológico, difícilmente se recupera ni con cirugía ni yendo a Lourdes. Por lo tanto, es muy importante que aparte del síntoma que preocupa al paciente, pero que no es precisamente el más principal, que es el dolor, hay otros síntomas que hay que vigilar muy mucho. Y desafortunadamente, si eso no se hace así, el paciente va evolucionando y en estas edades adultas mayores, que hemos hablado de la hernia discal dura, de la espondiloartrosis cervical, se desarrolla lo que se denomina mielopatía cervical, que es una enfermedad que va afectando tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista sensitivo, como para caminar, se produce una marcha espástica paraparética de mielopatía cervical que el paciente termina caminando en petit pas, en pequeños pasos, con una marcha muy inestable y que le produce una gran incapacidad y que desafortunadamente, si se establece, ya le digo que es irreversible. Por lo tanto, es una patología que hay que estar muy atento a ella para intentar evitar que se produzcan unos síntomas ya absolutamente imposibles de revertir. Cuando el paciente tenga un cuadro de dolor cervical, un cuadro de cervicobraquialgia o, por supuesto, cuando tenga alteraciones motoras o sensitivas, mareos, inestabilidades, debe ser remitido por su médico al especialista, al neurocirujano. El neurocirujano valorará por encima de todo lo que el paciente le cuenta y por encima de todo tiene un valor semiológico fundamental, tiene un valor predictivo fundamental la exploración. Con una buena anamnesis y una buena exploración, cuando se ponga las pruebas diagnósticas y la resonancia, el diagnóstico está hecho, ¿vale? Pero no obstante, como tenemos afortunadamente unos excelentes medios diagnósticos actualmente en nuestra mano, pues lo evidente y lo preceptivo es emplearlo. ¿Y qué medios diagnósticos vamos a emplear? Pues vamos a emplear la radiología simple, que da muchísima información. Vamos a emplear el escáner o el TAC. Vamos a emplear fundamentalmente la resonancia magnética y en ocasiones, cuando sea necesario, los estudios neurofisiológicos, electromiografía, potenciales evocados. ¿Vale? Ya tenemos un diagnóstico
finalmente con todas estas pruebas de que el paciente presenta una hernia discal blanda o una hernia discal dura en otro tipo de paciente. ¿Ve? Que si presenta una hernia discal blanda, si es un paciente joven y tiene un compromiso medular o un médulo radicular importante, evidentemente eso hay que evitarlo. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace mediante un tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo se realiza ese tipo de cirugía? Pues va a llevar una incisión mínima, un abordaje mini-invasivo. Bajo técnica microquirúrgica va a realizarse una descompresión medular completa del segmento hasta dejar tanto el segmento medular como las raíces que salen de ese segmento completamente libres, como si nunca hubiera tenido nada, y posteriormente se le va a reconstruir funcionalmente ese segmento. Va a volver a ser funcional ese segmento. ¿Y cómo? Mediante lo que se denomina una artroplastia cervical, que es una cirugía funcional. El paciente moverá el segmento, moverá su cuello en todos los ángulos del espacio, flexión, extensión, traslación, rotación. Es decir, ha recuperado, se ha hecho primero una cirugía neurológica descompresiva, que evidentemente es lo fundamental, y posteriormente recupera su funcionalidad por completo. En el caso de que desafortunadamente esos pacientes no hayan sido tratados y hayan evolucionado a lo largo de los años, y como hemos dicho previamente, la discopatía blanda se transforma en disco duro, en barra artrósica. El segmento ya se ha bloqueado. Ya no se puede, no tiene sentido hacer una cirugía funcional porque ese segmento ya nunca más se va a volver. Pero sí es imprescindible hacer una cirugía neurológica descompresiva. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el mismo abordaje microquirúrgico, la misma descompresión microquirúrgica, microsteocitectomía, dejar el segmento medular y las raíces completamente libres, y después la reconstrucción se hace con una caja, con un expansor, una especie de disquito rígido que aumente la altura del segmento que está bloqueado por la barra artrósica. En cualquiera de las dos maneras, en cualquiera de las dos patologías que tenga el paciente, la evolución va a ser excelente. Va a estar levantado al día siguiente, en un par de días va a estar en su domicilio, durante los primeros 20-30 días podrá hacer su vida de relación normal, evidentemente exceptuando pues, descargar camiones o picar piedras, es decir, una cosa bastante menos agresiva que eso, pero su vida de relación normal. Después, evidentemente, muy importante que se pueda contar con un adecuado servicio de fisioterapia y de rehabilitación para que disminuya la sobrecarga muscular, y a partir de ahí el paciente se pueda reincorporar al 100% a sus actividades sociales, laborales y deportivas. Y esa es la evolución que en el 98-99% de los casos llevan nuestros pacientes.